Buenas noches, les saludamos nuevamente, así como miércoles con miércoles nos estamos reuniendo desde Tonalá, Buenas. Jalisco. Pues Tonalá significa donde el sol sale en la lengua náhuatl. Pues desde acá los saludamos y hoy vamos a estudiar ¿Qué es? un, un tema muy interesante relacionado con la parashá de Balak. Cómo siendo Balak un personaje tan siniestro, pues tiene nombre su, su esta parashat. No es que sea en honor a él, sino simplemente que estamos viendo el significado oculto que hay detrás de esta parashat. Nos estamos refiriendo al, al libro de Bamidbar, traducido en el desierto. En español lo conocemos como Números. Y en el canal 22 al 25, pues estamos perdóname, interrumpieron aquí. Eh, Estamos hablando de qué se trata del rey de Balaam. Permítame un segundito. Entonces, Balak es un descendiente de la genealogía del padre de Abraham. Abraham tuvo hijos y uno de ellos, pues, era Arán, hermano de Abraham. Y pues él tuvo un hijo que es Lot, sobrino de Abraham. Y bueno, entonces, siendo, siendo Abraham hijo de Terah, que era idólatra, sin embargo, él vino a transformar eso. De aquí viene el linaje entonces de Balac, de los moabitas. Entonces, nos dice que Balac era el rey, aunque hay dudas de si efectivamente era el rey o no, pero era el principal y era demasiado rico y él era el enemigo jurado del, del pueblo de Israel. Él tenía un gran poder. Ese gran poder que tenía era hechicero. Entonces tenía la formación de Teá y, y él podía permutar palabras y hacer hechicería de manera que caía maldiciones sobre quien enviaba esa hechicería. Sin embargo, tenía un problema que no podía permutar, digo, que no sabía exactamente a qué horas hacer su, su maldición o su decreto, y esto pues era un problema. Y no podía con el pueblo de Israel. Entonces, él, ¿por qué quería, era enemigo jurado del pueblo de Israel? Porque él había observado que desde la salida de Egipto, Moshe había arrasado con todos los pueblos a su paso, y entre ellos a los amorreos, que era un pueblo muy difícil de vencer. Estoy hablando de la parte literal, ¿eh? De la parte literal. Entonces, no lo pudo hacer y él temía que su pueblo también fuera arrasado y por ello quería destruirlos. Entonces, para ello, pidió la ayuda de Bilán. Entonces, ¿en qué se basaba la brujería, la hechicería de Balak? En Seruf. Seruf, como lo vimos en el Sefer Yetzirah, son permutaciones de palabras y que esa permutación tiene un poder muy grande. Sin embargo, a los cabalistas tienen esa cualidad de hacer surufín y saber en qué horas y todo, pero él tuvo acceso a ese tipo de poder y ese tipo de poder lo usaba para mal. Él tenía
un ángel muy fuerte, que es el ángel Samechmen, junto con, junto con Bilam. Bilam también era un brujo de alto poder. Él tenía ese gran poder que lo que él decretaba, decía, maldecía, efectivamente se cumplía. Entonces, por eso él contrata a Balaam y van al campamento donde se encontraba el pueblo de Israel en su camino, en el desierto, camino hacia la tierra prometida. Y bueno, si leemos todos esos capítulos del 22 al 25, ahí se hace la narrativa de esa historia. Y pues Bilam también tenía una gran relación con su burra, y esta burra, él dice desde temprano, se levantó para ir con su burra. Por ejemplo, nos narra el Humash, dice que se le apareció a Bilam, porque Bilam también tenía un acceso con el mundo superior, y ese acceso hacía que pudiera tener poderes. Así como el pueblo de Israel tenía un gran ser elevado, pues entonces también decían que las 70 naciones, o sea, los pueblos idólatras, también tenían su profeta, así como tenía su profeta el pueblo de Israel, que en este caso la profecía la ejercía Moshe Rabbeinu. Entonces, Bilam tenía el mismo poder, o casi el mismo poder que Moshe, pero era mucho menos. ¿Por qué? Porque Moshe estaba directamente en contacto con el Santo Bendito sea, con la Kadosh Baruj Hu, mientras que él tenía acceso a su burra. Y entonces, ¿qué es la burra y qué es el ángel de Balak? El ángel de Balak es el ángel de la muerte, Samehmen, es la serpiente del jardín del Edén. Entonces tenía una energía caída. Mientras Bilam, aunque tenía contacto directamente con Dios, pero era muy bajo su poder, entonces él tenía relaciones incluso maritales con su burra, y la burra significa la demonia, la L-I-L-I-T. Entonces, por tanto, eran altos, poderosos, que tenían el- esa cualidad de ejercer un mal contra cualquiera, en lo individual y en lo colectivo. Y le pregunta, en la traducción dice, ¿y vino Dios? Realmente no es Dios, lo que le dice, y le llegó Elohim a Bilam y le dijo, saben que es el poder astral, ¿quién de los hombres está contigo? Bilam le dijo, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, que me envió aquí para que el pueblo que salió de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra, y por lo que ahora ve y maldice por aquel y quien pueda guerrear contra él y expulsarla. Bueno, la narrativa es amplia, pero vamos a entender qué es. Entonces, él era el hijo, Balak era hijo de Zippor, y Zippor vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, Zippor quiere decir también como Seruf, es el equivalente. Nosotros aquí vamos a ver un poquito en esta parashá, en el versículo número 2, voy a hacer una lectura rápida para que nos familiaricemos un poquito más con el arameo. Y dice, Ben Sipor Kemah Dormu, Abal Ben Sipor Machas Deha Hache O Mehelma, Sinim de la Hua Sipor, Natil Sipor Meshilasha, Uvila Meilfuno, Perajo Abid, Abacón Beshigil Eishi, Behua Tzipor Hua Ati, Behua Ishba, Bemiu,
Miavshteta kimi bailei behihud had mekater ketrain kami yehiu odali hama melin abeid hashu bishmiti uka bahi utas ehabei gein ainim beodalehi bihuati behol mitol behaba sipor behawa. La traducción: el hijo de Zippor es como ellos dijeron, que era un descendiente de Yitro. Yitro también pues fue, ustedes lo recuerdan, era el suegro de Moshe, quien también era llamado Zippor. Sin embargo, él era literalmente el hijo de Zippor, que es permutar o también se traduce como pájaro, significado que todos sus tratos eran hechos con pájaros, ya que su hechicería trataba con diferentes clases de este pájaro. Él tomaba un pájaro golpeando alrededor de la hierba y lo dejaba volar en el aire. Realizaban actos y murmuraban encantamientos, y el pájaro regresaba con la hierba en su pico burbujeándole. Él ponía entonces al ave en una jaula y quemaba incienso delante de ella, y el ave le informaba de ciertas cosas. Él realizaba luego hechicería, y esa ave, significando el pájaro, gorgojeaba gorjeaba y volaba rápidamente aquel cuyos ojos estaban abiertos, quien le daba su mensaje y ella regresaba. Todas sus palabras venían por medio de ese pájaro. Es decir, todos los mensajes eran de las permutaciones. Por eso también dice que cuando se acababa, los pájaros caían, es decir, que literalmente se habían acabado las permutaciones. Y estas permutaciones mal dirigidas, pues hacen un daño. La importancia de que nosotros conozcamos las permutaciones, que es seruf. Vamos a ver un ejemplo de una permutación que es una permutación muy bonita. Aquí nos dice, es Aleph Samech Tav Resh, quiere decir Esther. Y ustedes, Esther, saben que la Megilá de Esther pues es es un libro de una gran victoria sobre Amán, que quiso destruir al pueblo de Israel. Entonces, una manera de permutar es Esther, entonces es Seter que quiere decir secreto, el secreto de la Aleph. Y cuando permutamos esto, estamos encontrando una energía, y la Aleph es bueno, todas las letras, pero en especial la Aleph es el nombre de Dios. Cuando conocemos el secreto del nombre de Dios, en esta permutación agarramos un gran poder. Y así, por ejemplo, también tenemos permutaciones de todas las permutaciones del mes, del año. El mes primero, segundo, tercero, hasta el número 12. Por ejemplo, el primero es el mes de Nisan, y así hasta terminar en el mes de Piscis. Bueno, entonces, eso era uno de los secretos que tenía Balak, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que le dice? Pues entonces contrata a Bilam. Bilam, que decía, bueno, todo lo que yo diga se puede hacer. Sin embargo, se le aparece un aspecto de Dios que es Elohim, y le dice que todo lo que diga a él en lugar de maldecir, eran bendiciones. Y él decía, bueno, yo no voy a decir nada más lo que tú me digas. Y cuando lo manda a maldecir al pueblo, el Balak, pues en lugar de maldecirlo, lo bendice. Y dice, ¿cómo es posible que lo bendigas si te he pagado tanto oro que la habitación donde tú vives está llena? Dice, pues es que no he podido. Entonces dice, vente, vamos a otro lado del campamento. Y lo llevaba de un lado a otro. Dice la Torá que construía 7 altares, y así en los distintos puntos
para que Bilam maldijera al pueblo de Israel y sabiendo que él podía hacerlo, entonces le caería una gran maldición al pueblo de Israel. Pero resulta que ellos fracasan. ¿Por qué fracasaron? Bueno, en primer lugar porque se le ha presentado el aspecto de Dios a través de Elohim y también a través del Shaddai para modificarle todo en su lengua. En lugar de maldecir, decía al revés. Pero por otro lado, Bilam conocía las bendiciones que se le habían dado al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Isaac bendice a Jacob, le da una gran bendición. Y esa gran bendición es como un decreto. Exactamente lo que decía Balak de Bilam, dices que todo el que bendices es bendecido y a todo el que maldices está maldito o le cae la maldición. Y entonces la bendición que le había dado Isaac a Jacob dice, serás bendito, y bueno, todo lo que narra ahí la Torah, y dice que se le postrarán pueblos y entre ellos su hermano es Esau, y le dice, y algo más, estas son palabras mías, pero ahora sí que la parte textual dice que todo aquel que te bendiga será bendecido, y aquel que te maldiga será maldecido. ¿Qué quiere decir? Que Bilam no pudo, porque sabía que si él maldecía al pueblo de Israel, sobre él caería la maldición, ¿sí? Y aunque tenía un gran poder, porque la burra, que era el símbolo con el que él tenía relaciones, de allí venía su poder. Más adelante, casi al final de la parasha, habla por qué el Mashiach viene montado en una burra blanca. ¿Por qué? Porque el Mashiach derrota a la demonia y la tiene domada y la convierte de ser burra negra o marrón o oscura, la convierte en una burra blanca, es decir, le transforma totalmente a ella. Ese es el poder del Mashiach. Es un tema que hay que ver finalmente. Entonces, ambos fracasaron. ¿Por eso? ¿Por qué? Por la bendición de Isaac que que le dio a Jacob. Ese poder de la Shonara que tenía Balak no lo pudo ejercer. Y ese ángel pues fue neutralizado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de la permutación o de un nombre o los nombres de Dios vamos a poder neutralizar el poder de la hechicería o de las maldiciones o del mal de ojo que generalmente se ejerce contra alguien y a veces de manera involuntaria alguien nos puede dar mal de ojo y otros intencionalmente, ¿sí? La cuestión que también es que Balak y Balam y Bilam se autoalababan. Dice, nos dice la Torah que todo aquel que se autoalaba y se dice que sabe es un símbolo de tontería y de bobería, de que habla demasiado, como las personas que hablan demasiado y pues en realidad, pues el sabio realmente habla muy poco. Me dicen que no debemos hablar ni mal ni bien. Mal, ¿por qué? Porque es la shonara y es malo. Y bien, tampoco,
porque puede venir el mal de ojo. Entonces, decir, ¿de qué hablo entonces? Pues tenemos que hablar de cosas buenas que están dentro de la Torá. Seguimos adelante con la parasha. Dice que el santo bendito es él, se adhiere a toda aquella persona que tiene esas tres virtudes. Y esas tres virtudes, nos dice aquí el Zohar. La primera, que hace Teshuvah. Y bueno, el tema de Teshuvah, pues ya lo hemos abordado mucho, pero todavía hay algo más que tenemos que entender. Está traducida como la Teshuvah como el arrepentimiento o venir al camino correcto. Esas son las definiciones que son de carácter, pues, religioso. Pero es algo más que eso. Nosotros que hemos ya estudiado el árbol de la vida, sabemos dónde está la Séfira de Binah. ¿Y dónde está la Séfira de Binah? En la parte de Atzilut del árbol de la vida. ¿Y qué quiere decir que llegamos a Binah? Porque se traduce también como Tashuv He. Tashuv He, ¿por qué Tashuv He? Tashuv es volver, volver a la He. ¿Cuál es la He? Es la He que está en Binah. Porque acuérdense que el árbol de la vida es el tetragramatón. Yud, que es Keter Chochmah, He, que es Binah, Labab, que es todo Serampín, los seis sefirot inferiores, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Nesar, Od y Yesod, y la He de abajo, que es este mundo físico. Entonces están incluidos los cuatro niveles de creación, que es, como sabían, Asía, Yetzirah, Bería y Atzilut. Esos cuatro niveles. ¿Y por qué decir volver a la He de Binah? Porque en la He de Binah no existe el mal. Y allí es donde está nuestra, vamos a decir, la raíz de nuestra alma. Entonces, volver a hacer Teshuvah quiere decir volver a la pureza de nuestra alma. ¿Y cómo entender eso? Bueno, hay que hacer trabajos que ya dijimos que el tikkun tiene distintos aspectos que hay que ir corrigiendo. Vimos ya las técnicas de cómo entrar. Pero hay algo todavía más superior que lo vamos a ver en el tema de la transmigración de las almas. Es que decir volver a la G quiere decir que tenemos que ir a la raíz de nuestra alma y que en vidas anteriores o en este proceso de vida hemos cometido transgresiones, cortocircuitos, traducidos como pecados, que son temas que tenemos que corregir. Un tema que pusiera corregir, pues es una mala midot, un mal hábito, una mala costumbre, o simplemente que en el pasado tuvimos a lo mejor, engañamos a alguien, robamos, asesinamos, cometimos adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en este mundo tenemos que corregir. Y ya sabemos que hay dos maneras que se puede purificar. Una es a través de fuego y otra vez a través de agua. El fuego que es sufrir las calamidades de este mundo a través de las influencias astrales, o bien volver al camino correcto a través de la sabiduría, el conocimiento y la corrección para evitar que pagarlo más fuerte, para tratar de derogar eso. Entonces, hacer teshuvah significa también que si hay un tema recurrente en nuestra vida, es que tenemos que abordarlo. Voy a poner un ejemplo. Alguien en
la existencia anterior fue burócrata y tuvo el poder de resolver y ayudar a mucha gente, pero no lo hizo. En cambio, la engañó, le complicó la vida, y no solamente le complicó la vida, le robó, lo extorsionó. Ese tema se lo llevó, no lo resolvió en su vida previa o en sus vidas anteriores. En el regreso a este mundo, se le va a presentar la misma circunstancia, es decir, la oportunidad de volver a corregir ese tema. Y si toma conciencia de ello, va a tener esa oportunidad. Por eso también el hecho de volver a tomar carne es una cuestión, se puede decir, de, de bondad de Padre de parte de nuestro Creador, y otros lo tomarían como castigo, pero pues son ambas cosas a la vez, porque el tema viene con mayor fuerza. Y si tomamos conciencia de ello, o sea, entonces cuando se toma conciencia de ello, entonces la persona que tiene esa otra oportunidad en el mismo puesto, entonces va a transformar totalmente todo y se le van a presentar oportunidades para que él pueda pagar lo que debía antes, es decir, el ticún ya se le presentó. Bueno, ese es un ejemplo, pero puede ser muchos otro que pudiera ser, por ejemplo. Hay historias hay una historia, es un poco larga como para meterla aquí, pero si alguien en el pasado dejó una deuda, en esta vida se le puede volver a presentar para que pueda redimir esa deuda, pagarla. Hay un ejemplo de un cabalista, se me fue el nombre en este momento, que se le presentó en el sueño a uno de sus hijos y le dices, a fulano de tal, por favor, en mi vida anterior le quedé debiendo X cantidad de dinero y por favor quiero de lo que hay allí que se lo pagues. Y eso pues se quedó en el sueño como algo inexplicable. Pero el hijo de este justo, que ya no estaba en este mundo, investigó, checó quién era la persona y dijo, y sí, efectivamente, dijo, yo ya ni recordaba, porque no era una cantidad muy importante. Dice, pues yo realmente ya lo había perdonado, ya se me había olvidado. Dice, no, pero aquí está porque fue un encargo y lo entrega y lo paga. Y él, el que recibe el dinero, dice, bueno, vamos a donarlo. Él hace su donación, hace una acá. Lo que te quiero decir es que lo que en esta vida dejamos pendiente no se queda así nada más. Es un tema que va a ser recurrente. Por eso, el tema del Teshuvá no es simplemente arrepentirse y decir, sí, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, ok, es un tema de ahí, pero también hay una deuda que hay que redimir y pagar. Por eso, hacer Teshuvá, que es tomar conciencia de qué es a lo que venimos a este mundo y corregirlo en este caso. Entonces, ¿cómo saberlo? No es fácil, pero estamos atentos y que Dios nos dé señales. Y esas señales se nos presentan de manera recurrente. ¿Por qué se me presenta esta persona que yo ni siquiera la quiero volver a ver? Ahí está parte de ese ticún. En fin, son muchas circunstancias. Es un tema muy apasionante, pero que hay que entenderlo. Entonces, si nos tomamos conciencia de hacer teshuvah, es decir, de corregir lo que ya tenemos, de volver al camino correcto, es decir, de tomar conciencia y cambiar nuestros paradigmas, nuestras maneras de pensar, nuestro comportamiento a través de la meditación, la oración, de las acciones concretas con los demás. Entonces, el santo bendito de Dios se adhiere a esta persona, dice,
el que tiene esas tres virtudes. Hace Teshuvah. Entonces, decir, hace buenas obras. Es decir, acá visitar a los enfermos, presos, etcétera, 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 etcétera. Y la otra es el que reza con lágrimas. ¿Qué es rezar con lágrimas? Por ejemplo, hay una que se llama la Tefilá Leaní. La Tefilá Leaní es la oración del pobre. Es una oración que en un caso de desesperación se hace ahí. También tenemos ahí los salmos, parece que Tehillim 100, 101, 102, que habla de que es la oración del pobre. Es decir, cuando hay una emoción muy fuerte en la oración, Dios se apiada de esa persona y se adhiere a él. Y no necesariamente tiene que ser en situaciones de penuria, una situación difícil, sino puede ser parte del hábito. Y, y esa emoción que para las mujeres se les da mucho más fácil que nosotros del sexo masculino, esa emoción es importante ponerla en la oración. De ahí la importancia de la kavaná, es decir, la oración con intención para tener ese efecto. ¿Sí? Hay más secretos que hay que ver en esto. Por eso en Isaías 6:63-9 dice, Akadosh Baruj Hu está en las angustias del hombre. Ahora, si Bilam y Balak tuvieron y fracasaron ante eso, es porque no conocían las horas en las que se tiene que hacer el seruf. En este caso, nosotros que ya hemos tomado el curso de los 72 nombres, sabemos que cada 20 minutos está vibrando un nombre diferente. Ya hemos estudiado que a partir de la primera hora, a partir de que se levanta el sol, empieza a vibrar el primero de los 72 nombres y que de ahí cada 20 minutos está cambiando. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues cada quien en su localidad checa la hora de salida del sol, lo puede checar pues, en internet ya ahorita en el celular puede uno ver la hora que sale el sol. Y hay una página que se llama 72shemot.com y ahí puedes meter la hora en que está la salida del sol y automáticamente aparecen los horarios en los que se puede meditar cada uno de los 72 nombres. ¿Sí? Y ese es una sabiduría que nosotros pues ya tenemos como una herramienta. Quien no ha podido tener acceso a este curso está también en nuestra web, bueno, no en nuestra web, sino en canal de YouTube. Nomás le buscan ahí los 72, se llama la activación de los nombres, 72 nombres de Dios, y ahí le van a aparecer todos los cursos, son alrededor de 5 o 6 módulos, y ahí puedes ver todos y cada uno de los nombres, cómo los fuimos estudiando uno a uno y cómo meditarlos. ¿Sí? De hecho, al final de esta clase vamos a hacer la meditación de uno de ellos. Muy bien. Ok, aquí enseguida vamos a ver cada uno de ellos. Como les digo, tiene muchos secretos esta parashá. Es para estudiarla en unas 3 sesiones, unos 3 módulos. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos está narrando el Zohar.
Aunque nosotros sabemos que las historias de la Torá fueron escritas por Moshe, alguien va a decir, bueno, ¿cómo es que Moshe pudo haber escrito todas las historias de la Torá si en algunas él no estaba? Pues desde el punto de vista lógico no tiene sentido, pero hay que tener en cuenta que todo esto que él escribió no solamente lo vivió, sino lo recibió por profecía, por un estado de profecía muy elevado. Entonces, todas las historias en la Torá que él estaba liderando o de las que fue testigo, no hay una manera real de entender cómo es que Moshe dio a conocer toda la historia de esta porción. Entonces, este caso, por ejemplo, de Balak, ¿cómo podía saber que estaba haciendo sus rituales fuera del campamento si él no estaba allí? Así que Balak envió mensajeros a Bilam, que eran pues, moabitas obviamente, que era un gran hechicero, y le pide que venga y le ayude a hacer daño o al menos disminuir la fuerza espiritual del pueblo de Israel. Así que ellos se juntan a las montañas y rodean a los israelitas, pero nunca interactuaron con Moshe. Así que, ¿cómo podíamos saber esta historia, cómo ocurrió? Como les decía, todo fue vía profética. Un gran cabalista nos dice que esta pregunta fue debido al nivel de las profecías. Y nos dice, él dice que la Torah es algo que fue presenciado por las personas, incluso en las porciones iniciales, Moshe no presenció, vinieron como una tradición de padre a hijo, que es lo que es la Torah oral. Por eso, por ello, él dice que realmente toda la Torah tiene que ser vista como verdadera porque fue escrita y se dio a todas las personas que dijeron haber sido testigos de ello. Sin embargo, hay una porción en la que no es verdad. Esta porción es esta, la de Balak, porque como dijimos, toda esta historia no es que ninguno de los israelitas haya estado presente. E incluso si hubiesen visto a Bilam y a Balak, viéndolos desde la montaña, pues no sabrían exactamente qué es lo que estaban haciendo. ¿Cómo pudo escribir esto? Hatam Sofer, que es ese cabalista, nos dice que sí es verdad que no estuvieron, lo que significa que no está relacionado con cada parte de la Torah, la historia literal de lo que Moshe y los israelitas experimentaron. Simplemente fue una profecía que se le dio a Moisés. El Creador le dijo a Moshe que hubo un momento en el desierto que Balak y Bilam, quienes eran hechiceros muy poderosos, fueron a tratar de hacerle daño. Ellos trataron de hacer sacrificios y despertarle la negatividad, pero no tuvieron éxito. La historia completa que encontramos en esta porción de esta semana fue puramente una profecía que se le dio a Moshe sin ningún conocimiento personal de lo que ocurrió. Entonces, este es lo que el Hatam Sofer nos dice en este Shabbat que pasó. Cuando Rab Ashlag, que es otro de los cabalistas más contemporáneos, estaba viviendo en Polonia, tenía algunos maestros. Él tenía un maestro escondido que le enseñó todos los secretos de la Kabbalah, pero él también estudió con otro gran cabalista, el Rab de Porezov. Este Rab de Porezov tenía dos hijos. Uno de ellos tiene su sabiduría compilada en un libro llamado Atal Erosh Sadik, en el que da nuevas formas de ver y explica lo que ocurre en ese Shabbat. Él dice que lo que ocurre en este Shabbat no es tanto una batalla con los israelitas, sino con su líder, Moisés. Es una batalla entre las fuerzas de Bilam y Balak con Moshe, pero esta batalla no fue una batalla física como las mayores batallas, fue una batalla de carácter mental. Es decir, no era una guerra de física, sino una guerra de formas, pensamiento. Así como nosotros a veces nos llegan pensamientos, porque sabemos que pensamientos son importados. No sabemos de dónde vienen, pero uno dice, bueno, ¿y por qué traigo esta serie de cosas? Y personalmente les confieso que hoy en la madrugada fui bombardeado de tantas ideas negativas que pues
pues gracias a Kadosh Baruj Hu y gracias a los estudios, saben uno de dónde provienen y hay que neutralizarlas. Pero quien no, pues es presa de ese ataque y por eso mucha gente resulta que empieza a actuar de manera errónea agrediendo a los demás. Y entonces dice, Bilam y Balak eran hechiceros muy poderosos que tenían una gran fuerza para hacer daño desde el lado negativo y todo su propósito era despertar la duda, eran descendientes también de Amalek, y confusión en la mente de Moisés. Y esto es lo que fue toda esa lectura, toda esta historia de Balak y Bilam, es una batalla por la conciencia de Moshe. Ellos se unieron y dijeron que iban a desconectar a Moshe del Creador, no al matarlo físicamente o a luchar con él, sino a despertar la duda y miedo en su mente. Es decir, Amalek es Safek, es duda, y es lo que muchas veces entran en nuestras ideas. La duda, qué pasará, la inseguridad, la incertidumbre, y a fabricar ideas. Y empiezan las ideas esquizoides que dicen los psicólogos. Por tanto, son guerras psíquicas, y nosotros somos sujetos a todo ello. Entonces, Moshe, al menos en el momento de la zarza ardiente, nunca tuvo dudas, pero de repente se despierta en la mañana y hay una duda. Hay algo de tristeza, algo de oscuridad, y él no sabe de dónde viene. Pero luego, al profundizar más, porque Moshe sabe que no es nada de la casualidad, igual nosotros así debemos ser conscientes, y se da cuenta que está ocurriendo una batalla por su alma, por su mente. Esto nos ocurre a nosotros también. El Ragbard de bendita memoria, que tenía su sede en Nueva York y luego en Los Ángeles, una vez nos dijo que se dice que en los profetas que después del final de la corrección habrá una guerra llamada Gog y Magog, que es la que menciona también el libro de Ezequiel y el libro de Revelación. A veces es traducido como el Armagedón y no será una batalla física como una batalla que está ocurriendo entre cosas físicas, es decir, ahorita pues hay bombardeos, hay drones que están mandando bombas y todo eso, sino que la guerra más importante es la guerra de carácter psíquico. Y así la semilla de la guerra de Gog y Magog, la guerra es una guerra de la conciencia, fue plantada durante este Shabbat. Por ello, de esto se trata, que este Shabbat que pasó, cómo dos personas se unieron para despertar duda, tristeza y oscuridad en la mente de Moshe, y cómo él se defendió no físicamente, sino en su mente. De manera que nosotros, cuando tenemos un ataque, para los que ya estudiaron el 72 nombres, utilicen su nombre, el nombre que les toca, que les corresponde, y a meditarlo. De esa manera neutralizamos esa guerra psíquica que hay contra nosotros, porque es real. Y nosotros pensamos, es que tengo malos pensamientos. No, no son nuestros, son importados. Entonces, ahora entendemos que no es simplemente que Moshe recibió la profecía por algo con lo que él no estaba involucrado, porque sí estaba involucrado. De hecho, él escribe lo que estaba experimentando. Este es decir, la conciencia de Moshe fue atacada y se defendió. Durante esa guerra, Moshe vence a Balak y a Bilam en la batalla por la conciencia y su alma. Él nos da la fuerza para luchar en la batalla que ya comenzó, la batalla llamada Gog y Magog, la batalla en nuestra conciencia. Y aquí hago un paréntesis. Este es un comentario personal, pero es sacado de la sabiduría cabalística. No es que sea mío. Nosotros pensamos que tenemos enemigos a veces en las personas. En realidad, entre nosotros no hay enemistad. Lo que hay es una pérdida en la conciencia de la persona que nos agrede o la que está haciendo mal a otros o la que es genocida
la que provoca guerras, la que hace crímenes, la que hace violaciones, la que hace asesinatos, la que droga, los traficantes, etcétera, etcétera, etcétera. No es ellos. Lo que pasa es que en su conciencia es tan endeble, tan débil, que es atacada por estas fuerzas psíquicas, por las fuerzas del mal. Y entonces, como no tiene manera de defenderse, es manipulado y entonces empieza a actuar de manera errónea y empieza a agredir a los demás y empieza a hacer sus tranzas, su violencia, su agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, esta es una guerra psíquica. Entonces se dice que en la era del Mashiach, cuando se manifieste, será la muerte de la muerte, es decir, las fuerzas del mal tienen que ser neutralizadas y mandadas al lugar del mal para dejar en paz al ser humano. Por tanto, esa es una guerra de conciencia. El ejemplo lo vemos muy, muy claro cuando Esab quería matar a su hermano Jacob. Se le presentó el ángel de... Él tuvo un cambio de conciencia, se le presenta el ángel de Jacob y, y Jacob vence al ángel de Esab y por eso ya cuando se acaba ese problema, pues simplemente no lo quiere matar, sino lo abraza, lo besa y se pone a la orden. Ahí hay un ejemplo bíblico de cómo esta guerra psíquica fue acabada. Por eso a veces es conveniente cuando tiene dificultad con una persona en un momento de meditación acudir a nuestro ángel guardián para que él haga las paces con el ángel guardián de la persona que tenemos dificultades. Y ya una vez que ellos se arreglan, no hay tema entre los seres humanos. Ya estamos en paz y tranquilos. Entonces dice, este entendimiento nos da una nueva forma de ver nuestra vida y nuestro trabajo espiritual. Cuando te despiertes en la mañana y tengas un pensamiento negativo o cuando tengas pensamientos negativos a lo largo del día, ¿de dónde vienen? Creemos que vienen de nosotros, pero no es así. Así como ocurrió con Moshe, hay ángeles de la natividad que están ahí cuando nos despertamos cada día y cuyo trabajo es implantarnos dudas, oscuridad y pensamientos de deseo de recibir para nosotros mismos. Es decir, meten la duda, Safek. Hago otro paréntesis en la narrativa de la Torah. La Parashá también nos habla de cómo Balak y Bilam se vieron derrotados por esa guerra psíquica. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron y sedujeron a las madianitas y entonces las llevan al campamento prostituyéndolas para que, como sabe que el santo bendito es Dios, el santo bendito es Él, algo que, que causa mucho malestar y que pues realmente no es que no perdone, sino que dificulta mucho la cuestión, es el comportamiento sexual erróneo. Y entonces empiezan a tener Simri o Cosbi, esa relación con las madianitas, con las prostitutas, y entonces empieza a caer una maldición muy grande. Y entonces es cuando aparece Pinjas. Y este tema lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ellos no pudieron en esa guerra física, pero buscan la manera de cómo pervertir a los israelitas de manera sexual. Y ahí vamos a ver qué significa todo lo demás. Bueno, esto es como un adelanto a la próxima clase, al próximo estudio. Entonces, cada vez, volviendo a este tema, cada vez que tenemos un pensamiento negativo debemos recordar que no es conciencia. Hay una batalla librándose en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y es importante recordar que también tenemos una legión entera de ángeles positivos intentando luchar con esas fuerzas negativas, tratando de elevarnos. Si comenzamos a ver los pensamientos de oscuridad que llegan a nuestra mente como colocados allí por la fuerza de la negatividad, entonces podemos estar conscientes y no caer en ellos. ¿De dónde tomamos esa fuerza? De la fuerza de los nombres de Dios y de las fuerzas de que ya identificamos que no es un problema de nosotros, sino que estamos siendo mentalmente agredidos.
Esta batalla por nuestra conciencia y nuestra alma ocurre todos los días. Cuando comenzamos a ver nuestra vida de esta manera, dándonos cuenta de que estamos dentro de esta batalla, es decir, cuando a veces tenemos dificultades, incluso en la misma familia o en las amistades, etcétera, y le echamos normalmente la culpa al otro, que se está portando mal, que esto y lo otro, pero en realidad ahí hay una agresión contra uno y contra otro de esas fuerzas del mal. Y si las podemos identificar, podemos trabajar bien. De otra manera salimos peleados todos. Y de ahí nacen cantidad de dificultades, entre ellos divorcios. Entonces, nos damos cuenta que estamos dentro de esta batalla y estando conscientes del hecho de que estos pensamientos negativos no son nuestros, sino que nos lo implantan las fuerzas al lado negativo, todo puede cambiar. Con este conocimiento y la verdad de lo que está ocurriendo, tenemos más fuerza, más herramientas para luchar contra las fuerzas negativas y pensamientos de oscuridad. Hasta aquí este comentario que lo tenía desde hace tiempo, que es muy interesante, muy bueno, muy conciencia, que viene del centro de Kabbalah. Ok, con ello en mente, pues aquí terminamos la porción de Balak. No está terminado, obviamente, sino el estudio de esta semana para conectarnos con esta energía que debe eliminar o protegernos de las influencias negativas que justamente en este mes de Tamuz estamos teniendo agresión. Hoy estamos a 15 de Tamuz de 5785 y entonces estamos pasando por esa etapa difícil. Entonces debemos ser conscientes de ello, de que tenemos agresividad psíquica, pero también que tenemos herramientas para protegernos. Y bueno, aquí me detengo antes de entrar al nombre de Dios que vamos a meditar, que es Aleph, Lamed, Dalet, que es uno de los 72 nombres para protegernos contra el mal de ojo y las energías negativas. De momento, pues no sé si haya alguna pregunta sobre este tema que hemos estudiado el día de hoy. Cuando Sí, adelante. Mi pregunta es, cuando estamos haciendo nuestras oraciones o cuando estamos haciendo algunas cosas, bueno, lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida diaria, sí, sí nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta cuando es la agresión psíquica muy tremenda, tan fuerte que hasta la cabeza la muevo, la sacudo. Eh, o en otras ocasiones, un suspiro, el suspiro está también incluido dentro de hacer tu oración con lágrimas. Sí, efectivamente, el suspiro es parte de la emoción, ¿sí? Ese suspiro debe de ser para bien, porque a veces alguien suspira por algo que quiso y no fue, y está obsesionado por ello. Sin embargo, pues las situaciones siempre fue para bien, pero a veces por nuestro ego nos obsesionamos en algo, alguna idea, propósito que parecía que era bueno, pero estaba sembrado desde nuestro ego y por tanto no, ese tipo de suspiro no es bueno. El suspiro es por decir, excelente, estoy teniendo una conexión con ello y estoy haciendo mi meditación y mi oración, aunque tú dices, pues qué bien que siempre te das cuenta de ello, pero generalmente somos inconscientes, no nos damos cuenta de que estamos siendo agredidos. Pero bueno, Sí, muchas gracias, Chava. Sí, es cuando estoy haciendo oración que siento es así, es un suspiro así muy, muy natural, muy, así muy emotivo. Muchas gracias. No, no muy bien, lloro, pero ese suspiro sí, sí llega. Gracias. muy bien. Ya va. Sí, adelante. Es, para mí, todo esto que he estado viviendo contigo es un verdadero misterio. Es
mi idea de esta historia se reducía a Abraham, Moisés, seres que se comunicaban con Dios, ese Dios creador del universo. Y cuando pienso en el universo, se me pierde la concepción humana cuando he visto que todas las arenas, los granos de arena de las playas no alcanzarían para contar las estrellas y planetas del universo. Y pensar que nosotros somos imagen y semejanza de ese creador. Caramba, ¿qué somos? Somos creadores. ¿Hasta dónde está nuestro poder? ¿A qué venimos? ¿Qué debemos hacer? Algo he aprendido contigo, pues compartir, controlar el ego, pero algo más está en este misterio que por eso me he involucrado tanto en oírte y participar en las clases, asomarme a esto del Zohar, la Kabbalah, en fin, en vez de aclararme, me lleno de un mundo de ideas que me quisiera pues iluminar y en eso estoy. No hago preguntas por eso, porque más bien quiero escuchar, recibir una luz de comprensión de este gran misterio de a qué vengo, qué debo hacer. Ese es mi comentario, Chava. Muy atinado, muy bueno. Yo creo que qué bien que tienes esa serie de inquietudes y de las cuales seguramente vas a encontrar respuesta, porque eh, puede ser que hay muchas cosas que son misterios, pero en realidad algunas cosas que consideramos que son misteriosas no lo son cuando nos asomamos a la verdadera sabiduría. Así como decías que el universo es tan vasto y tan infinito que la verdad nos deja descontrolados. La Kabbalah claramente nos dice sobre que el universo es una herramienta del santo bendito sea. Por eso nosotros no debemos adorar al universo y a los astros, sino más bien pensar que ese universo está a disposición del ser humano, así nos lo dice esta sabiduría, y que el ser humano es un microcosmos del cosmos, por tanto hay una relación. Y pues muchas de las cosas que tú efectivamente se te van a ir respondiendo, espero, a través del estudio y muchas veces vienen por iluminación, cuando uno realmente está genuinamente interesado en encontrar respuestas, pues bienvenido al mundo de las preguntas, porque cuando está uno en las preguntas, vienen las respuestas, si no, pues entonces no tendría caso tener la pregunta si no haber respuestas, y para todo debe haber respuestas, aunque a veces la vida no nos alcanza para tener respuestas de todo. Sin embargo, por lo que venimos a ver, pues sí podemos encontrar respuestas. Y bueno, aquí nos podemos platicar un buen rato. Pues gracias por tu comentario y muy atinado, y excelente. Bueno, ahí seguiremos. Claro.